aún él con los años que tiene, perdía mucho dinero. A veces se equivocaba, cometió un error. Yo les conté un error que él cometió, que colocó un cero de más y eso le costó un cero de más o de menos, algo así, pero esto le costó una pérdida de aproximadamente $500 en un ratico. Y así sucesivamente él ha tenido también muchas pérdidas, pero así como ha tenido muchas pérdidas, dice que ha tenido muchas más ganancias. Bueno, y uno lo cree porque justamente la empresa vive de, digamos, de lo que él invierte en acciones. Pero ya después al final, con David, que fue un inversionista que llegó y con el que trabajamos mucho, él dejó, digamos, de estar metido en esto y ahora está más metido con el high frequency trading, con el algo trading. O sea, programar robots que hagan eso que tú estás haciendo, que usted está revisando todo el momento de haciendo dibujitos y todo esto, a ver si baja, si sube, que es lo que hace un 90% de las personas, ¿sí? En el mundo, un 90% hace eso. Este, en vez de hacer esto, un robot lo puede hacer por ti, ¿sí? Pero ese robot, que ya se llama uno le llama un bot, debe tener su inteligencia artificial, ¿no? Tiene que tener, en este caso, una lógica que te permita decidir cuándo colocas una orden de compra y de venta, ¿sí? Entonces, eso es mucho más interesante. O por lo menos yo estuve metido en esas investigaciones. En algunas ocasiones me tocó optimizar rutinas que me pedían que optimizara. Entonces, tengo una ligera idea de cómo funcionan las cosas, pero obviamente no conozco un código de high frequency trading porque el que lo tiene es como oro, ¿no? Yo tengo un código, digamos, Juan Pablo encontró un modelo que lo puso a funcionar, lo testeó y lo mejoró y le funciona y le está dando a él 30% mensual, él no lo va a compartir, ¿no? Entonces, y no porque él sea egoísta o porque digamos cualquiera de ustedes que lo encontró sea egoísta, sino es que si tú compartes ese código, entonces todos ganan. Y si todos ganan, entonces, ¿quién va a perder para que tú ganes? ¿Me entiendes? Entonces, es algo que es también bastante delicado. Cuando tú trabajas ese tipo de empresas, te hacen firmar contratos de confidencialidad sobre todo lo que hiciste y si en un futuro tú ibas a usar algo de esa tecnología que hiciste allá, recibe fuertes demandas millonarias y es algo bien delicado, ¿no? Pero digamos, es algo muy interesante y se está haciendo mucho. Es más, hay firmas de inversiones en Estados Unidos, por allá en Londres, en la India, que están utilizando algoritmo trading y tienen muchos inversionistas, tienen mucha inversión debido a que si tú presentas una tecnología que, digamos, matemáticamente desde la inteligencia artificial, tú la sabes vender y tú sabes, digamos, demostrar que funciona, si tú vendes bien tu idea, obviamente vas a recibir muchos inversionistas, ¿sí? Entonces todos van a querer invertir en tu algoritmo en vez de meterlo un CDT que te da 1% al mes, ¿no? Y si sería, digamos, lo primero que uno haría, diría uno por ese lado, porque tendrías en este caso mejor ganancia. Entonces, eso del análisis técnico me alegra que ya lo hayan vivido, ya saben cómo es, ven que digamos tiene sus contras, también tiene sus pros porque hay veces que tú digamos eh, coincides con que justo cuando compraste el mercado estaba subiendo y contaste con la suerte que te fue muy bien, ¿no? Pero eso, digamos, depende ya de la experiencia que tú tengas, que estas cosas ocurran muchas veces, ¿sí? Si no tienes mucha experiencia, pues van a ocurrir muchas veces, muy pocas veces. Entonces es algo bien complejo, ¿sí? Bien complejo y sobre todo que el mercado a veces se ve influenciado por muchas otras cosas. Entonces, bueno, por ahí veo que lleva un 6%, no sé si lo dejo en 6% en 2 días, que igual es bastante. Seis ya es siempre, es 6% en 2 días, es buena plata. Ustedes debieran de meter, no sé, un milloncito y ya tienen 6% en 2 días.
Eso implica que en un mes cuánto tendría, en un mes cuánto tendría, si en 2 días sacó Alejandra 6%, en un mes cuánto tiene. Mira todo el dinero que hace. Buenísimo. No, y con dinero es bastante, o sea, como sabes que es dinero real, entonces sí, eso, y al comienzo te da nervios, ¿no? Y tú la piensas en colocar la orden y cierras órdenes antes de que las debías cerrar y los fees te van descontando y te van descontando y cuando viene a ver con puro fee ya tienes, ya estás muy por debajo con el valor que tú entraste y entonces quieres buscar la oportunidad y entonces quieres ganar, y entonces le subes un poco el leverage, te equivocaste y no, es complejo. Sí, yo duré un tiempo trabajando con Tesla nada más. Después ya preguntándole a los que se dedican a esto, ¿no? Que han pasado toda su vida trabajando en esto, uno le pregunta cómo hacer, qué, digamos, qué les recomiendan a uno y les recomienda a uno digamos, los básicos que les comenté, cómo cubrirse con los hedge, en este caso, cómo utilizar un portafolio amplio de inversiones, cómo diversificar para obtener buenas ganancias, ¿sí? Pero al comienzo, digamos, yo comencé también, digamos, con un activo nada más con Bitcoin, y entonces obtuve una ganancia buena, pero después está el factor psicológico, como dice Juan Pablo, y digamos al comienzo como tú ves que estás ganando, entonces quieres usar la ganancia y lo que tenías en este caso para seguir invirtiendo, ¿no? Y si tú inviertes más y hay una pérdida, entonces obviamente también pierdes más. Entonces a veces también tenía pérdidas hasta que digamos uno va obteniendo la experiencia, digamos ya le recomendando uno, bueno, maneja el leverage adecuadamente, diversifica, toma un portafolio y ya no invierta solo en Bitcoin, sino que, por ejemplo, si tienes 1 millón, entonces métele, digamos, 200.000 a 5 contratos futuros, sea uno de Ethereum, uno de Bitcoin, uno de Cardano, uno de EOS y así sucesivamente, ¿no? Y vas revisándolo uno por uno y tratas en este caso de ir generando en este caso un portafolio bueno que te genere una buena ganancia. Y ya así diversificando, en este caso sí obtienes buenas ganancias, ¿sí? Entonces yo quería también hacer el ejercicio de que diversificaran, pero primero es con un solo contrato, ¿sí? Lo recomendable, lo que se recomienda siempre es comenzar con un solo futuro. Por ejemplo, ustedes están concentraditos en Bitcoin, entonces seguir cómo se mueve Bitcoin y en este caso tratar de ir invirtiendo de acuerdo a cómo se mueve, ¿no? Pero ya cuando tú manejas uno, entonces ya puedes diversificar, ya no, entonces te fijas en ese solo, sino que tú haces un análisis, en este caso en base a los indicadores, colocas las órdenes que tú consideras que son las que en este caso te van a generar tu profit en cada uno de los futuros y al final vas revisando uno por uno, ¿sí? Si alguno en este caso cometiste un error, lo vas cerrando y abre uno nuevo. Si el otro no cometiste error, sino que va ganando, entonces se pondera el poco de ganancia que ganaste, se pondera con la pérdida que tuviste en el otro y así sucesivamente. Y así sí me iba muy bien diversificando y utilizando leverage de forma responsable, ¿sí? Yo usaba más o menos leverage entre 5 y 10, ¿sí? Pero pocas veces 10 cuando estaba muy seguro, ¿sí? Que era una mañana que uno se enteró de una noticia de algo que iba a suceder en el mundo cripto, entonces vamos a entrar todos, subió un 15% en un ratico y siguió subiendo un 20%, a veces pasan cosas así, entonces metámosle 10 de leverage y entonces todos contentos y todos íbamos retirando en este caso nuestras ganancias, pero digamos, era porque también yo estaba metido en el cuento y todo el tiempo lo revisaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que trabajo, tengo cursos, tengo reuniones, tengo grupo de investigación y todo este tipo de cosas, uno no le da tiempo para hacer esto. Entonces ahora el objetivo que tengo es formar personas, como lo estoy haciendo en el semillero, para ir enseñándole técnicas de algo trading para que, digamos, podamos crear un equipo en el cual podamos diseñar algoritmos para hacer algoritmo trading. Y esa es, digamos, como el principal objetivo, ¿sí? Y crear, digamos, personalmente sueño con crear una firma de inversiones aquí en Colombia, ¿no? Pero una firma de inversiones muy académica, muy seria que ofrezca, digamos,
modelos matemáticos que nosotros podamos verificar que funciona y que te aseguren cierta ganancia mensualmente, ¿sí? En este caso, esto sería, digamos, un poco polémico en el caso que uno quiera crear algo así, porque los bancos no estarían contentos, ¿no? No estarían contentos que tú le ofreces con tu algoritmo un 15 o 20%, mientras que ellos te dan un 7 o un 1% al mes, ¿sí? Entonces se le irían todos los clientes, pero, ajá, son cosas que pasan en otros lugares del mundo, pero aquí no pasan porque hay muy poca investigación metida en esto de high frequency trade, ¿sí? Y no tenemos algo como Wall Street, por ejemplo, que uno lo motive a tradear, digamos, un mercado bursátil así como Wall Street que tiene mucho volumen. Pero ese es, digamos, resumidas lo de la historia, chicos. Entonces me alegra que estén metidos en el cuento, que hayan sacado un 6%, 6%, imagínense, 6%. Si hubieses metido 10 millones, ¿cuánto tuvieras, Alejandra? Ay, Dios mío, qué bueno. 6% siempre es dinero. Entonces, bien, 6%, ¿lo dejamos en 6% o lo dejamos en el 10? ¿Quién vota por 100? 6%. ¿Y cuánto llevan los demás? Los Nicolás, a ver cómo van los Nicolás. Claro, me imagino. ¿Cuánto? 68. Ah, y ya, nada, si a 68 entonces ya te iba a preguntar cómo lo hiciste. Y ya iba a invertir en ti, hombre. De una vez, sacaste 60, no, hombre, este muchacho, vamos a invertirle. Ah, 2.8. ¿Y el resto? ¿Alguien que haya sacado más de 6%? ¿Nadie sacó más de 6%? Bueno, entonces nadie sacó más del 6%. Entonces, digan. Ujú, digan. Ajá. Claro, sí, para ver mejor. Para entender, porque así, entonces, muchas gracias. Para ver qué es lo que nos quiere enseñar y así los demás también, así sacan sus cuentas. Ajá, veamos. A ver, déjenme y amplío acá. ¿Sí? Bajo cel. Ya, ya. Bueno, ahí a las 7:23 compraste a 3056. Espera un momento. Es que al final, vámonos mejor a ver al final. Al final están los submission y los position close. Esos son los que hay que ver, ¿no? Entonces, los submissions son cuando tú sometes la posición. Por ejemplo, mira a 3112. Si te fijas, 3112, ese precio de 3000. Entonces, ahí tú sometiste a precio de mercado 100 contratos a 13.112. ¿Sí? Déjeme ver, 13.112. Bien. Luego dice position close. Se cerró la posición de los 100 contratos. Si te fijas, ¿a qué precio? Uy, pero ahí tuviste una buena ganancia. De 3.100 a 3.300 hay un movimiento bueno. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Diferente en qué sentido? Los precios. Ah, a veces cambian. ¿Por qué? Porque depende del volumen que tengan para llenar tu posición. Por ejemplo, vámonos al mismo ejemplo que estamos viendo ahorita, el de 3112. Uy, cómo ha subido, ¿no? Listo, entonces ahí tú sometiste, donde dice submission es porque tú entraste al mercado, entraste a jugar, ¿no? Creaste 100 contratos, entonces fíjate que a la izquierda, un poquito a la izquierda está el número 100, ¿sí? Entonces ese 100, ¿qué indica? Que son 100 contratos a cerrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo cerramos estos 100 contratos? Entonces, resulta que
hay contratos que colocan las personas para cerrarlos porque ellos quieren ir del otro lado, del lado short, pero a veces no completan los 100. Fíjate, en el que sigue, arribita, hay uno de 84. ¿Ves? ¿A qué precio? A 13.086. Entonces, él absorbió esa posición que tenía el otro usuario, ¿sí? Pero como no completaba tu 100, buscó otra que estaba a ese mismo precio. ¿Y cuál era? La de los 34. Y si tú sumas, entonces ahí va dando las cuentas, ¿no? Entonces acá cierra, cierra y somete. Sí, entonces ahí están las cuentas. El precio de salida es el otro. Ujú, sí. Ah, ya, ya, mira, a la izquierda se ve mejor, muy bien, a la izquierda se ve mejor, porque míralo, en esa misma columna de 3112, pero por donde estás, ahí, arribita, ahí están, míralo, ahí sí se ve mejor. Fíjate que arriba está 16, 50 y 34, ¿te fijas? 16. No, es con S, sí, ya estoy viendo ahí y es con S, porque el que está a la izquierda, sí, es con S, es con S, así es. Sí, no, es con el de la izquierda, porque el de la derecha no te suman los contratos, el que suma es el de este lado, ¿sí? Entonces guíate con el de la izquierda, este, sí, ese. Porque está viendo acá a la derecha, ¿sí? Sí. Ah, Alejandra tiene que colocar el precio 3112 y tiene que colocar en este caso el 3400, el 13.400, perdón, el 13.000. Ahí en la corte. Tiene que colocar los tres precios, porque ya me di cuenta que no es el de la derecha, es el de la izquierda, porque el de la derecha te marca en este caso un solo precio, pero ese fue el precio que tú colocaste en la orden, ¿sí? No a la que se te llenó, ¿sí? Ahí colocas, tienes que ir uno por uno, ¿sí? Uno por uno. El submission que fue a los 13.000, espera ahí que no alcanzo a ver. ¿Cuál fue? El submission, estábamos viendo 13.200, ¿cuál era? No me acuerdo. El de los 100, 13.112, ese, 13.112. Entonces, mira la ganancia con los 13.400, la ganancia con los 13.399 y la ganancia con los 13.386. Cada uno de esos te va a dar una ganancia distinta, ¿sí? Cada uno de esos te va a dar, obviamente el primero te va a dar una ganancia distinta. Pero ustedes se preguntarán por qué no cerró todos los 13.400, pero justamente porque solo habían 16 disponibles, ¿sí? Entonces él siguió buscando y encontró 50 más y iban en este caso 66. Y siguió buscando y ahí encontró 34 más a ese otro precio. Entonces eso pasa cuando uno coloca las órdenes de mercado que uno quiere que se llenen rápido. Se llenan de acuerdo al volumen en este caso que se está tradeando. ¿Sí? Eso es. Y acá, sí. Y lo que está quedando a la derecha, fíjate, en esa misma fila, vete a la derecha. Vete a la derecha. A la derecha. Y acá, sí, ahí en esa misma fila, fíjate que ahí aparece el precio final. ¿Te fijas? El 13.386, el precio final de todos esos que nosotros estamos mirando, ¿sí? 13.386. No tiene en cuenta los cambios que hubieron. Y fíjate qué es lo que aparecen ahí, el 84, 34 y 0. ¿Qué te imaginas comparando con la izquierda? Es el residuo. ¿Te fijas? Tenía 100 y se cerraron 16, te quedan 84. Luego se cerraron 50, te quedan 34. Y luego se cerraron los 34, te quedan 0. ¿Sí? Pero acá que aparece el precio final al que se cerraron los contratos.
Y acá aparecen los precios a los que se va cerrando cada uno, ¿sí? Si consideramos solo el 13.386 que tenemos a la derecha, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque yo necesito ver, en este caso, la ganancia también del 13.400, que fue buena, ¿sí? Entonces, si tú consideras el 13.386 solamente, no te sumaría lo que en realidad ganaste. Entonces, lo haces con 13.400, mira cuánto es ese porcentaje de ganancia. Después con 13.399 y mira cuál es el porcentaje de ganancia. Y con 13.386 y mira qué porcentaje. Todo con precio de entrada 13.112. ¿Sí? Así miramos en este caso cuánto ganaste en realidad. ¿Ya? Porque acá simplemente es una resta que se hace de, en este caso, cantidades y el valor final que te queda, que es 13.386. ¿Sí? Entonces hagamos la resta, coloca 13.400 y 13.112 en la calculadora. 13.400, sí, y el otro era 13.400, ¿no? Y miércoles, también me perdí, era 13.000, ¿qué? Ah, 27 de octubre, mire, Vicente. Era ese 7 y 23, ¿no era? Ah, ya, eso. Ah, ya, 7 y 31. 27 de octubre, vamos a ver. Ahí está la ganancia. Profit and loss, esa es 2.15. Uy, está bueno. Ahora, ese lo colocas aparte, más. ¿Mm? Ujú. Ah, ya. Sí, porque es que ese row en este caso es incluyendo el leverage, ¿no? Pero en realidad la ganancia que tú tienes en este caso con ese movimiento es la del profit and loss. Ese row es un índice que ellos calculan, un numerito basado pero en tu leverage, ¿sí? Solo en tu leverage, ¿ya? ¿Y ahí cuánto con ese? ¿Lo mismo? Sí, casi lo mismo, 2.15. Y con el otro, 13.386. Y ahí tendrías un 4. Ajá. Ahí tienes un 6. Tienes un poquito más de 6. Sí. No, ahora vamos a pedir 6.2 porque Alejandra sacó 6. Ah, le falta más. Entonces 6 es muy poquito. Muy poquito. Porque ahí tiene más ganancia. Vamos a verle más ganancia. No, esta mujer debiera invertir. Vamos a ver qué hay acá. Busca todos los que digan submission. Submission y donde cierra. Ah, sí, ahí se. Submission. Entraste. Ay, entraste short porque pensabas que iba a bajar. Y bajó un poquito. No mucho, pero bajó un poquito. Y no sé por qué lo cerraste si estaba bajando. Si estaba bajando y cerraste. Porque después bajó. Son esos dos nada más. Porque el otro fue el submission de 36, creo. O 100. ¿Dónde está? Submission. Ah, ya, pero ahí todavía debe tenerlas abiertas. Los stops deben estar activados. Todavía no deben estar. Ah, ya. Entonces fíjate, en el 13.000, en ese 13.380
83, 13.830.5. Ahí hay uno. Hay una posición ese fue un submission, si lo ves, y después se cerró. Pero la ganancia fue bajita porque ahí está al lado el de 100, ese, ahí se cerró. No es mucho porque es de 30 a, bueno, con leverage o 0.18, no es mucho, ¿no? Pero iban sumando, entonces mire, haga esas cuentas, a ver cuál día, cuál de estos días tuviste mejor ganancia y ahí calculamos, ¿sí? Entonces queda en el 6%. Ah, mira, ahí están los títulos de las columnas, ¿sí? De cualquier duda, ahí dice, mira, lo que yo les decía, cantidad y que quantity left es lo que va quedando y el orden de el precio de la orden, ¿sí? Pero ese precio de la orden es el que tú colocas en el stop, ¿no? Pero ese stop al final no funciona perfectamente porque si no tienes la cantidad a ese precio, él va buscando otros precios para llenar tu 100, como pudiste mirarlo en algunas órdenes. Y bien, eso es, bien, ajá. Ah, ya, esos, fíjate a la derecha que dice, esos son submissions, ¿sí ves? Entonces, esos lo que pasa es que tú colocaste la orden a 13.871. ¿Qué pasó ahí? Ya, entonces, eh, ajá. Entonces, ese que está ahí, que aparece cuatro veces en la submission, quiere decir que, digamos, tú colocaste la orden a 13.871, pero no se te llenaron los contratos, ¿sí? Entonces, los que se llenaron, pero no entiendo por qué colocaste cuatro órdenes. Ahí está, cantidad de orden, ahora sí. Mira, a la derecha se ve mejor, donde dice order quantity, ahí dice que son 100, ¿sí? Son 100. Pero esa orden que tú colocaste de 100 contratos se llenó por partes, se llenaron primero. Fíjate en la fila 4, donde dice execute quantity, esa columna, donde dice execute y. Esa la 14, ahí se llenaron 14, ¿sí? De los 100. Mira a la derecha cuántos quedaron. 86. Entonces él viene y sigue buscando otro precio. Alguien que tenga ese precio y encontró 33, llenó 33, quedaron 53. Llenó 41 a ese mismo precio, quedaron 12. Trató de buscar ese mismo precio, pero no lo encontró. Pero como tú quieres llenar la orden automáticamente porque es un market, entonces ahí se llena a 13.872, que fue la otra orden que encontró, ¿sí? 0.5 de diferencia nada más. Y ahí se llena. Entonces, cuando tú quieres ver la cantidad que tú colocaste, te vas a la columna de la derecha, ¿sí? La cantidad que tú colocas, que todas son 100 al parecer. Y si quieres ver cómo se van ejecutando por partes y a los precios que se ejecuta cada parte, miras la columna de la izquierda, ¿sí? Y con esa columna de la izquierda tú puedes en este caso calcular ganancias, ¿sí? Que en este caso, para si yo soy más estricto, yo diría, no, calculé la ganancia con los 14, la ganancia que obtuvo con los 13 y la ganancia con los 41 y con los 12, ¿no? Pero digamos, no la vamos a tener en cuenta las cantidades, sino los precios, ¿sí? Los precios como habíamos acordado. Y así sería. Entonces ahí ya vas entendiendo cómo es que funcionan esas cantidades, cómo es que se van ejecutando las cantidades por partes, porque no está el volumen completo que tú deseas y así sucesivamente, ¿sí? Así como lo estás haciendo, así funciona con dinero real, idéntico, ¿sí? Entonces, si tú sigues practicando y coges experiencia, puedes practicar en este caso en el BIMEX real. Abre una cuenta en Coinsenda y comienza a tradear. 0.18, bien. ¿Cómo? Sí. Ujú. Ajá. Espérate, ¿cómo así? No entendí la pregunta. Repiten, por favor.
¿Y por qué pasas de arriba a abajo? Ujú. Y por eso, ¿por qué te vas a las de abajo? Ah, ya, pero entonces tienes que mirar esas. ¿Para qué miras y las comparas con la de arriba? Porque ya eso fue cerrado. Ajá. Ujú, ujú. Pero ¿y cómo vas a cerrar una orden que colocaste el 30, cerrarla el 27? Ujú, ujú. Las cuatro últimas. Ujú, ujú, ujú. Ah, ya. Ah, ya. Sí, ahora sí. Sí, porque a la derecha dice position close. Ah, ya. Ah, ya. Ah, listo, sí. Ahí me estaba confundiendo Alejandra para un lado y para el otro. Entonces, manda el pantallazo con los días en los que tú calculaste la ganancia. Pantallazo con ese que estamos estudiando, pero justo con el día, por ejemplo, octubre 30 o octubre 27, el que tú desees, pero tienen que ser dos, ¿sí? Tienen que ser 2 días. Eso es. Y señalas cuáles son para no dar vuelta. Entonces señalas cuáles son. Uy, se llenó una orden. ¿Cuál? Uf, pero esta muchacha está haciendo plata y ella sola. Mire. Ah, no, ahí perdió. Porque bajó en vez de subir. Perdón, subió en vez de bajar. O sea, se te ejecutó el stop. Sí, pero no hay problema. Estamos mirando las ganancias. Pero ahí uno va entendiendo las cosas. Si es porque fuiste long. Si fuiste long, ah, no, sí, ganaste. Ganaste porque subió. Yo pensé que era short. Ah, mira, entraste a 3. Mira, no, yo creo que voy a tener que subirla a 10. Porque así como vas, ahorita hace un 10. De 13.500 a 13.600. No, porque ese fue cerrado. Es el que está ahí, el 13.548. Porque dice submission, ¿sí lo ves? Y el que se cerró, veamos ahí cuánto ganaste. 13.548 y ven, un ratico mientras uno habla, está Alejandra haciendo dinero. A ver, 13.600. Vea, en un ratico, casi un 1% un ratico, mira, y eso va sumando. Ya debes llevar con esas décimas como un 8%. Debería de subirlo, pero ya acordamos 6%. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien, lo veo bien. Listo, entonces, eso chicos, entonces, ¿qué otra pregunta? Ahorita a las 7 tienen el quiz. Entonces ese quiz va a ser más que todo teoría relacionada con blockchain, ¿sí? La misma cantidad de preguntas, pero va a ser más teoría, qué es esto, qué es lo otro, definiciones básicas, ¿no? Relacionadas con la blockchain, relacionadas en este caso con los contratos inteligentes y esto, ¿no? Entonces es algo bastante básico. La idea es que aprovechen y digamos en este caso puedan obtener una buena nota con ese quiz, ¿sí? Entonces, ¿cómo van con lo de la otra? Esto es lo del trade y la otra parte, lo de Remix, el Smart Contract, los Faucet.
¿Cómo van con eso? Ujú. Ya todo le... Ya... Ujú. Ah, ya. Ah, bueno. Qué bueno, listo. Bueno, entonces, si ya le funciona, genial, me alegra mucho. Entonces, la idea es que salgan también muy bien en este otro corte, ¿sí? Traten de entregar las cosas a tiempo, traten de, digamos, entregar las actividades bien organizadas también, ¿sí? Traten de hacer una pequeña introducción y algo de bibliografía que utilizaste, cosas así. Algo que quede bien organizado, ¿sí? Bien presentado, así como lo hicieron en la primera actividad, que me gustaron mucho los vídeos, porque algunos, digamos, explicaron muy bien y explicaron hasta, digamos, el por qué se puede haber influenciado la subida o la bajada del precio, no sé, de, de Tesla o de Nasdaq o alguno de los activos, ¿sí? Entonces, los veo bien y eso me alegra mucho, ¿no? Porque yo estaba, este, pues la primera vez que he visto el curso, entonces pensando en, digamos, en cómo podría evaluarlos y todo esto, y digamos, cuál sería el nivel que podría colocarle al curso, pero le he colocado el nivel que corresponde, ¿ya? Y ustedes han respondido bien a pesar que me contaban que nunca habían tomado un curso de computación, ¿sí? Entonces, me agrada eso y es muy bueno porque cuando ustedes quieran hacer una especialidad en ciencias de datos o en este caso, por ejemplo, Big Data para negocios y cosas así, ya tú tienes idea de por lo menos qué es Python, qué es lo que más usan, qué es lo de Miniconda, qué es en este caso una base de datos como PostgreSQL, cómo te conectas a ella, cómo usas el Piliane. Son cosas bien importantes que al comienzo, digamos, uno lo mira y uno dice, ah, pero este es sencillo. Pero cuando vas, digamos, a ver los cursos de, digamos, de las grandes universidades que ofrecen este tipo eh, de, digamos, de lecciones en su curso, es muy similar a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, pueden ir tranquilos en ese sentido porque, digamos, han aprendido cosas muy buenas, ¿no? Que digamos ya cuando hagas una maestría, entonces ya ahí sí va a estar más independiente y te va a tocar escribir código, en este caso tratar de producir código, ya, pero digamos ya por lo menos tú sabes cómo funcionan las cosas y cómo las puedes poner a funcionar, entonces más entender de la estructura y cómo crear en este caso cierto algoritmo, ¿sí? Entonces, eso chicos, muy bien, muy bien. Yo creo que a los del siguiente semestre voy a subirle un poco el nivel porque ustedes están sobrados. Vamos a ver por acá. Listo. Entonces, quedamos acá, ¿no? Quedamos en la autocovarianza. Hicimos esto. Entonces habíamos hablado de los sesgos, ¿cierto? Y estos sesgos que en este caso clasifican a estimadores de parámetros que a veces tienen sobreestimación o una subestimación de determinados parámetros, ¿no? Hay veces que cuando tú quieres estimar ciertos parámetros no te da exactamente igual. Entonces, cuando tenemos ese sesgo, ese error de sobreestimación o subestimación, a ese error es el que llamamos sesgo, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos el, el, digamos, el estimador del parámetro, en este caso la varianza, que era en este caso dado por esta expresión, nosotros llegamos a que era insesgado. ¿Sí? ¿Por qué era insesgado? Porque en este caso no te da exactamente sigma cuadrado como buscamos, ¿sí? Te da t menos 1 sobre t por sigma cuadrado. Entonces, este factor que tenemos acá, que no permite que nos dé sigma cuadrado, a ese se le llama sesgo, ¿sí? O el famoso bias, en este caso, que se dice en inglés. Entonces, como existe este bias, este sesgo, nosotros decimos que el estimador de nuestra varianza es sesgado en este caso, es bias, ¿ok? Por eso escribimos acá que es sesgado. Y el otro que teníamos acá era insesgado o bias, porque su valor esperado
coincide con el parámetro que estás estimando, ¿sí? Entonces ahí dejamos por finalizado los estimadores, en este caso sesgados e insesgados, y eso lo vamos a retomar cuando veamos en este caso el exponential smoothing, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poquito de covarianza, cómo se trabaja con la covarianza, y vamos a ir hablando de la gráfica autocorrelación, ¿sí? Entonces esta es la gráfica de, por ejemplo, autocorrelación de ciertas ventas y ciertas lecturas de ciertos procesos químicos, ¿no? Entonces, si nosotros miramos esta gráfica de autocorrelación, en el eje X tenemos las ventas en el tiempo T y acá las ventas en el tiempo T más 1, ¿no? Entonces, si tú graficas, en este caso, ciertas ventas en estos dos tiempos, obtienes por lo menos esta gráfica, ¿ok? Esta gráfica se hace con el scatter, en este caso en Python, y te entrega, en este caso, una relación entre las variables que te permita decidir o concluir si están correlacionadas o no las variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos en este caso este scatter? Ploteamos en un eje, ploteamos a y sub t, que es la observación en el tiempo t, ¿sí? Y eso lo ploteamos con el eje y, colocamos la observación en el tiempo t más k, ¿sí? ¿Cómo así en el tiempo t más k? Bueno, ese k puede ser 0, 1, 2, 3, cualquier número entero, cualquier número natural, ¿ok? En este caso, si t es igual a 0, entonces no tenemos en este caso una observación futura, pero si k es igual a 1, por ejemplo, tenemos la observación en el tiempo actual y vamos a mirar qué pasa con la observación en el tiempo siguiente, ¿sí? Si miramos esto como días, lo que sucede hoy y digamos lo que sucede al día siguiente, o lo que sucedió ayer y lo que sucede actualmente, porque lo que va a suceder mañana lo podíamos pronosticar, por ejemplo, con un exponencial smoothing, pero para que tenga sentido lo que estamos explicando sería, por ejemplo, lo que sucede hoy y lo que sucedió, por ejemplo, ayer. Entonces, si miramos estos valores de K y los comienzas a variar, esos te van a dar una gráfica que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y estos valores de K te entregan ciertos intervalos para graficar, y ese K se le llama el lag o el retardo o retraso que le llaman, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando que cuando ocurren pequeños o grandes cambios en el tiempo actual, eso no va a afectar, en este caso, a los cambios en el tiempo siguiente, ¿sí? Este es el tiempo actual y este es el tiempo futuro T más 1, ¿sí? Hoy, mañana. Entonces, ¿cómo en este caso están correlacionadas? Nosotros graficamos estas en estos ejes, en el eje X y el eje Y, T y T más 1, y podemos ver que aquí no existe ninguna correlación, ¿sí? Entonces no podemos concluir que en este caso lo que ocurre en el tiempo T afecta a lo que va a ocurrir en el tiempo futuro T más 1, ¿sí? ¿Por qué? No hay correlación. Si vemos en este caso las lecturas, en este caso de ciertos procesos químicos, aquí sí vemos correlación, ¿sí? Te fijas, si hay pequeños cambios en el tiempo t, esos se ven reflejados en el tiempo t más 1 también, ¿sí? Pequeños cambios en t reflejan pequeños cambios en el tiempo t más 1. Es decir, lo que ocurre hoy, en este caso, de alguna forma está influenciando lo que va a ocurrir mañana, porque estas variables están correlacionadas, en este caso de forma positiva, como podemos ver acá, ¿ok? Entonces, también existen correlaciones negativas, ¿sí? Entonces, a veces tenemos correlaciones negativas, como por ejemplo, esta es positiva y esta que tenemos acá es negativa. Aquí no existe correlación, ¿sí? Entonces, si tú quieres, en este caso, graficar esta correlación, en este caso, tú lo que haces es que graficas la autocovarianza, ¿sí? Entonces, ese scatter resulta en este caso graficar la autocovarianza. Entonces, si tú quieres mirar, en este caso, la covarianza entre lo que sucede en el tiempo t, buscaré el lápiz, entre lo que sucede en el tiempo t, la observación en el tiempo t, y lo que sucede en otro periodo de tiempo, llamémoslo t más k. Entonces, esa covarianza que existe entre estas dos variables está dada por la siguiente expresión, ¿sí? Lo simbolizamos así
como gamma sub k, donde k es ese retardo, ¿sí? El k, en este caso, si es 1, entonces sería, en este caso, cómo afecta el tiempo actual con el tiempo futuro t más 1, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos simbolizar a nuestra autocovarianza se simboliza con el gamma, ¿ok? Y en este caso, como nosotros la calculamos, o la representamos de esta forma, aquí va y sub t y sub t más k, y la calculamos con el valor que, con el valor esperado, ¿sí? Y este valor esperado, nótese cómo se calcula. Recuerden que este mu es el valor esperado de y sub t, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular, en este caso, la covarianza, lo que hago es que obtengo primero mi mu, ¿okay? Por medio de la integral o de la suma discreta, y luego lo resto con ¿qué? Con la observación en el tiempo t, ¿sí? Y lo resto con la observación en el tiempo ¿qué? T más k, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Resto, en este caso, el valor de mu, que es el valor medio, el mean value, ¿sí? Se resta con la observación en el tiempo t y con la observación en el tiempo t más k. Y a esto le calculo el valor esperado. Este valor esperado está definido por medio de la integral impropia que vimos o está definido por la suma discreta que habíamos visto dividida, en este caso, sobre t, ¿sí? Entonces, esa es la covarianza. Así se calcula la covarianza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos analizar, por ejemplo, qué sucede con un conjunto de datos, si en este caso tiene una tendencia alcista o si es estacionario, nosotros tenemos que graficar, en este caso, la función de autocovarianza, ¿sí? Tenemos que mirar si las variables están relacionadas una con la otra, ¿sí? Y para mirar en este caso si la función, la serie de tiempo presenta una tendencia alcista o una estacionaria, también tenemos que graficar los coeficientes de autocorrelación que vamos a ver a continuación para cada lag k, ¿ok? Entonces, los valores de gamma sub k, en este caso, si tú los graficas, todos estos numeritos que tenemos acá, estos gamma sub k, si tú los graficas, en este caso, vas a ir obteniendo para cada k la gráfica, en este caso, de la función de autocovarianza, ¿sí? La función de autocovarianza resulta de graficar, colocar todos estos puntos, en este caso en el eje Y, para cada uno de estos valores de k, ¿sí? Nótese que, ¿qué pasa cuando k es igual a 0? Si colocamos k igual a 0 acá, miren, si colocamos k igual a 0 aquí, ¿qué pasaría? Aquí quedaría y sub t más k, pero ¿quién es k? K es ¿qué? 0. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Valor esperado de qué? ¿Qué pasaría si el k es 0? ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué quedaría? ¿Quién sería este factor, este término aquí? Si k es igual a 0, ¿qué sería él? ¿Qué valor tendría? ¿Ah? Si k es igual a 0, aquí ¿qué queda? Si k es igual a 0, ¿qué queda, chicos? T más 0, ¿cuánto es? Aló, chicos, ¿están ahí? No me dejen hablando solo porque eso sí que me molesta. ¿Qué pasa si coloco k igual 0 aquí? ¿Están ahí? ¿Qué pasa cuando coloco k igual 0 aquí? Aquí. Eso es yt menos mu, muy bien. Y si tengo yt menos mu multiplicado por yt menos mu, ¿qué te da? ¿Qué quedaría? Eso es, muy bien. Yt menos mu, más bien menos mu elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Esta es la fórmula de qué?
¿De la qué? De la varianza. Muy bien, por ahí va. Covarianza es así, ¿sí? Así como está aquí. Pero así solita es la de la varianza. ¿Varianza de qué? De y sub t. Muy bien. Entonces fíjense que es un caso particular cuando k es igual a 0, ¿sí? Entonces cuando tú graficas, en este caso para k igual a 0, vas a obtener la varianza, ¿sí? Y esa varianza, ¿cómo la simbolizamos? La estamos simbolizando como sigma y cuadrado, ¿sí? Eso es lo que estamos mencionando acá. Cuando el k es igual a 0, te queda sigma y cuadrado, que es la varianza, ¿sí? La diferencia entre varianza y covarianza es que en este caso, en la varianza, no tienes en cuenta el retardo, el valor, el lag, el retraso, ¿sí? No tienes en cuenta el valor de k, ¿sí? Por eso se dice que k es igual a 0. Pero si lo tienes en cuenta, lo usas en esta fórmula, aquí por ejemplo, si k es igual a 1, ya cambiaría, ¿sí? Si k es igual a 1, ya no quedaría al cuadrado, sino que hay que calcular este producto y luego calcular su integral. Y eso te va a dar un valor, ¿sí? Entonces eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? Que es un caso particular. ¿Listo? Entonces es un caso particular y nosotros en este caso vamos ahora a ver la función de autocorrelación, ¿sí? Ya hemos visto qué es lo que pasa con esto y lo que vamos a trabajar, vamos a comenzar trabajando con series estacionarias, ¿sí? ¿Recuerdan qué pasa con las series estacionarias? Las series estacionarias son las que tienen valor esperado de y sub t es constante, ¿sí? Lo llamamos mu sub y su varianza en este caso también es constante, ¿sí? Y la llamamos obviamente sigma y cuadrado. Cuando es un proceso estacionario, que son con los que vamos a empezar a trabajar, en este caso se cumple esto, ¿sí? Esto es siempre constante, ¿ok? Siempre es constante. Listo. Entonces, ahora, si yo quiero identificar, como le venía diciendo, si una serie de tiempo es estacionaria o es, en este caso, una serie que tiene cierta tendencia alcista o bajista, tenemos que graficar nuestra función de autocorrelación, ¿sí? ¿Cómo se grafica la función de autocorrelación? Vamos a usar los mismos lags, ¿sí? Los mismos retardos, los mismos valores de k que van desde 0 en adelante, todos números enteros. ¿Y cómo calculamos esos valores ρ sub k de nuestra función de autocorrelación? Fíjense que aparece en el numerador, lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? La fórmula que tenemos para la que, para la covarianza, ¿sí? Entonces, el numerador tenemos la covarianza, ¿sí? Y en el denominador, en este caso, como estamos trabajando con un proceso, en este caso que es estacionario, entonces cuando tú calculas, por ejemplo, el valor esperado de y sub t menos mu cuadrado y el de y sub t más k menos mu cuadrado, ¿cuánto daría si es estacionario? Recuerden que un proceso es estacionario cuando, en este caso, su valor esperado y su varianza, cuando calcula su varianza, eso siempre es constante para cualquier t, no importa cuál sea el t, esto va a ser constante en los procesos estacionarios, ¿sí? Entonces, si es constante, y esto se denota varianza, en este caso de y sub t, ¿sí? Entonces, ¿qué me daría la expresión del denominador? ¿Qué sería esta expresión de aquí? Esta primera, el valor esperado de y sub t menos mu al cuadrado. ¿Qué me daría? Como es constante, ¿qué me daría? Recuerden cómo está definida la varianza de y sub t. Es el valor esperado de ¿qué? De y sub t menos ¿qué?
menos mu, donde y sub t son las observaciones, mu es el valor esperado y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, en base a esto que he escrito acá, ¿cuánto daría esta expresión? El valor esperado de y sub t menos mu, si es un proceso estocástico que es constante, que es estacionario, perdón. ¿Cuánto daría esto? ¿Daría qué? ¿Cuánto daría esto? ¿Cuánto daría esto, chicos? Esto, el valor esperado de yt menos mu cuadrado, ¿cuánto daría en base a esta definición? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? A ver, muchachos, por ejemplo, María Camila, ¿cuánto daría aquí? El valor esperado de y sub t menos mu cuadrado en base a esta definición. Eso, varianza de yt, ¿cierto? Es decir, te daría sigma y que cuadrado. ¿Y cuánto daría este de aquí? Como es estacionario, ¿cuánto daría ese? También daría la varianza, en este caso yt, que es sigma y cuadrado, ¿sí? Y si tú la multiplicas esta por esta, ¿qué te da? Si las multiplicas las dos, ¿qué te quedaría? Te quedaría la varianza de y, esto no es un cuadrado, recuerden que es un símbolo. Si lo multiplica dos veces, ¿qué te queda? Elevado a la ¿qué? Al cuadrado. Y si le toma la raíz, ¿qué pasaría? Si está al cuadrado y le toma la raíz, ¿qué pasaría? Se cancela el cuadrado con la raíz cuando lo que está aquí adentro es que es positivo, ¿sí? Y en este caso, ¿qué quedaría? Solo la varianza de ¿qué? La varianza de y al cuadrado, ¿sí? Y esto se nota varianza de yt, que es lo que aparece aquí, ¿sí? Por eso es que tú ves que acá esta raíz se cancela, ¿sí? Porque el proceso estocástico es constante y por lo tanto esto va a ser sigma y cuadrado y cuando multiplicas te da el cuadrado y al final el cuadrado se cancela con la raíz y por eso te queda solo la varianza, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gráfica de autocorrelación? Es plotear, en este caso, graficar la covarianza entre ¿qué? La varianza, que es constante, ¿sí? Fíjate que aquí colocamos gamma 0. ¿Por qué gamma 0? Porque la varianza se obtiene a partir de colocar el valor de k como 0, ¿sí? Entonces ese gamma 0 es constante, es fijo, no cambia. Y estos gamma sub k que están acá, ¿cómo se calculan? Mírenlos, se calculan así, ¿ya? Entonces, cuando tú calculas cada uno de estos valores gamma sub k, los divides todos con ¿qué? Con la varianza y te va a dar la gráfica de autocorrelación, ¿sí? Eso es la gráfica de autocorrelación. Dividir, en este caso, la covarianza entre la varianza. Y ustedes se preguntarán, profe, pero ¿para qué eso? Bueno, cuando comienzas a graficar, en este caso, estas funciones, puedes estudiar el comportamiento, en este caso, de tu serie de tiempo, ¿sí? Entonces, recuerde que esta es correlación positiva, esta es negativa. Pero ¿por qué positiva y negativa? Se preguntarán ustedes. Fíjense que nosotros para calcular la covarianza, ¿qué necesitamos? Necesitamos a yt menos mu y a yt más k menos mu, ¿sí? Supón que yt y yt más k son dos variables distintas, ¿sí? Supongamos que esas son x y y, ¿sí? Y entonces tú estás en este caso calculando la diferencia entre un valor aquí en el eje y otro valor en el eje x, ¿sí? Y los vas restando, ¿sí? Entonces, nótese algo, que si nosotros tomamos un valor, por ejemplo, aquí, ¿sí? En este cuadrante, fíjense que vamos a irnos por cada cuadrante. ¿Qué pasaría en este cuadrante?
si yo considero, por ejemplo, un YT aquí en este cuadrante? Bueno, entonces tendría que considerar, si en el caso que los dos valores de Y sub T son positivos, entonces tendría por aquí un YT, aquí un YT más K, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo resto Y sub T con Y más K? Si resto este que es mayor que este, ¿qué pasa cuando resto estos dos valores? ¿Sí? Si aquí tengo YT más K, vamos a tratar de colocar esto un poco más. Si aquí yo coloco, por ejemplo, Y sub T más K, ¿sí? Que es este, y acá coloco Y sub T, ¿qué pasa? Bueno, esto sería el mismo mu, ¿sí? Acá porque es un proceso, en este caso estocástico, con dos variables distintas. Pero ¿qué pasa si tú restas este que está más a la derecha con este? ¿Qué signo tendrá? Si tú restas Y sub T con el mu, ¿cuánto te daría? Si suponemos que este es mu, ¿qué signo te daría? Y sub T menos mu. ¿Qué signo te daría? Si el mu está más a la derecha, ¿qué signo te daría? Es como si este fuera un 1 y este fuera un 2. El 2 es más grande, mayor que 0. Muy bien, positivo. Eso es. Y si yo resto este que está más arriba, lo resto con este, con el que está abajo, resto este con este, ¿qué me da? ¿Qué pasa si yo resto Y sub T más K con el mu? ¿Cuánto me da? Es restar este con este. Es restar uno que es más grande con uno que es más pequeño. ¿Qué signo me da? Claramente que mayor que cero. Y si tú multiplicas dos valores mayores que cero, ¿qué te queda? Positivo. Y por eso aquí el valor positivo en la correlación. ¿Sí? Si colocamos el Y sub T más K acá, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Estaría restando este que es más grande con este que es más pequeño. Y si tú restas un valor que es más grande con uno que es más pequeño, en este caso, ¿qué signo tendrías? ¿Cómo? ¿Qué signo quedaría? ¿Qué signo quedaría? Quedaría de signos distintos y por eso en este caso tenemos el producto que te da negativo, ¿sí? Todo sale a partir de ¿qué? A partir de esta fórmula, ¿sí? Entonces tenemos que colocar los valores de Y sub T y Y sub T más K y retarlo con en este caso el valor de mu, ¿sí? Entonces, eso es, chicos, ahí está la correlación positiva y los valores de correlación negativa, ¿ok? Listo, entonces, pregunta hasta ahí. Preguntas. Listo. Entonces, ojo, si nosotros queremos estimar, por ejemplo, esta autocorrelación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar esta fórmula, ¿sí? Y nótese que aquí estamos usando la aproximación de nuestro valor esperado, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos la aproximación de nuestro valor esperado, nosotros podemos calcular, en este caso, la función de autocovarianza, ¿ok? Entonces, ¿cómo graficamos esta función de autocovarianza? De la misma forma en que se grafica esta, ¿sí? La diferencia es que esta es poblacional y esta en este caso es muestral, ¿sí?
Entonces, cuando tú graficas esto, tienes en este caso la función de autocorrelación, en este caso, pero estimada, ¿ok? Y cuando en este caso quieres mirar si existe un sesgo o no, en este caso si quieres mirar si existe un sesgo o no, en este caso tienes que calcular el valor esperado de esta expresión, ¿sí? Que es, ese se lo voy a dejar en este caso de tarea. Que verifiquen si esto es sesgado o no. ¿Qué hay que hacer? Calcular el valor esperado de quién, del estimador gamma sub k, ¿sí? El estimador de gamma sub k. Y mirar que esto te da ¿qué? Que te da gamma sub k, ¿sí? Si te da esto, entonces es, en este caso, un estimador insesgado, ¿sí? Si te da distinto, es porque es sesgado, existe un sesgo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un procedimiento similar, se les queda de tarea, similar al que hicimos acá, ¿sí? Entonces, cuando tú en este caso calculas eh, el valor esperado de esta expresión, aplicas las propiedades asociadas y al final en este caso calculas el valor esperado de este gamma sub k, ¿sí? En este caso les queda de tarea verificar si esto es insesgado o sesgado, ¿sí? Pero todo esto, ¿a dónde lleva? Se preguntarán ustedes. ¿A dónde lleva todo esto? A identificar si existen patrones, si existe en este caso para cierta serie de tiempo, cierta tendencia o si la serie es estacionaria, ¿sí? Cuando graficas para cada lag, estos son los lag, si tú graficas para cada K, para cada lag, en este caso, los valores de tu serie de tiempo y estos valores te quedan con esta tendencia, fíjense que tenemos una tendencia, en este caso una línea cuya pendiente es negativa, la línea va de bajada, pero no corta en ningún momento al eje X, ¿sí? Este eje X nunca lo corta. Entonces, cuando tenemos esta línea, esta tendencia así, nosotros decimos que tenemos una serie de tiempo que tiene una tendencia alcista, ¿sí? A veces no es fácil identificarlo, ¿ok? Como lo estamos viendo aquí, pero cuando no es fácil identificarlo, uno grafica, en este caso, la función de autocorrelación, ¿sí? Entonces, si tuviéramos una serie que es estacionaria, como por ejemplo esta de acá, ¿sí? Esta es estacionaria. Fíjense que se van repitiendo valores, aquí valores mínimos que se van repitiendo. Entonces, cuando tenemos una serie estacionaria como esta, entonces esa serie tiene cierta gráfica de autocorrelación. ¿Cómo es la gráfica de autocorrelación de esta serie? Bueno, fíjate que es de forma sinusoidal. Tú vas aumentando los valores de K y calculas en este caso los valores de gamma sub K, ¿ok? Y vas a ir obteniendo esta gráfica, ¿sí? Y esta gráfica, ¿sí? Sí, sí. Sí, cuando tienes estacionarias, por lo menos la de la temperatura o cierta acción que repite ciertos valores, en este caso siempre va a tener una gráfica así sinusoidal, ¿sí? Nosotros hicimos la de la temperatura, creo que la hiciste tú la vez pasada, ¿no? Ah, ya, siempre va a ser así, siempre va a ser de forma sinusoidal, ¿sí? Si no es de forma sinusoidal, entonces va a tener una forma de estas que tienen tendencia a una línea con pendiente negativa, ¿sí ves? Entonces, esta es la gráfica cuando tenemos tendencia, ¿sí? Sea alcista o bajista, vamos a tener una tendencia así, ¿sí? Cuando es estacionaria, como por ejemplo la del tiempo, pronóstico de tiempo, como dices, siempre la gráfica autocorrelación va a ser de esta forma, ¿sí? Va a ser de esta forma. Entonces, eso es bastante importante para que cuando nosotros queremos hacer, digamos, modelamiento predictivo, entonces necesitamos saber qué modelo usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú graficas la autocorrelación y te da esta, por ejemplo, estacionaria, entonces para esa tú puedes usar un Simple Exponential Smoothing, que es el que vamos a ver, ¿sí? Y si en este caso no es estacionaria, sino que tiene una tendencia como esta, entonces ya usa uno
un modelo autorregresivo con medias móviles integradas, que es que aspiro que lleguemos a ver, ¿sí? Si da el tiempo, ¿ok? Pero dependiendo de cómo sea la gráfica, nosotros vamos a escoger qué modelo vamos a usar, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la gráfica de la autocorrelación, ¿sí? Entonces, eso. Así es. En este caso, como las de temperatura, siempre van a tener esta función sinusoidal. Hay algo importante que es también cuál es el valor de K adecuado, ¿sí? Entonces se dice que cuando uno toma un K mayor que 50, ya nosotros podemos ver cuál es el comportamiento de esta función de autocorrelación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Tomar valores mayores que 50 en cierto intervalo, como por ejemplo en el código. ¿Qué teníamos en el código? En el código teníamos por acá, vamos a graficar la autocorrelación, valores mayores que 50, ¿te fijas? Entonces, estos son los valores de K, ¿sí? Entonces, los valores de K en este caso eran 50, 100, 200, 500, 1500, 3000, ¿sí? Estos eran los valores del lag que nosotros íbamos a utilizar, en este caso, para graficar nuestra función de autocorrelación. Pero todos mayores de 50, porque a partir de 50, en este caso, se ha demostrado que obtienes mejor función de autocorrelación. Luego se plotea, recuerden que era ACF, ¿sí? Autocorrelation Function, ¿sí? Entonces, cuando graficamos la función, en este caso la serie de tiempo, sin autocorrelación ni nada de esto, esta es la gráfica, ¿sí? Recuerden que estas son las temperaturas mínimas que se alcanzan en Australia. Entonces, esta es la gráfica que sostiene. Entonces, si uno la ve a simple vista, uno dice que es estacionaria, ¿sí? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Hombre, porque yo la veo y aquí veo picos, ¿sí? Veo picos que se alcanzan. Veo que se alcanzan ciertos picos y se van repitiendo a través del tiempo, ¿sí? Por aquí esto está rondando entre, digamos, este valor, digamos, por ahí como un 22, ¿sí? Unos 22 grados máximo, ¿sí? Entonces fíjate que ese valor se va obteniendo y se va repitiendo, ¿sí? Por aquí más o menos está el valor que se repite. Este quedó como bajito, pero normalmente en este caso los valores están oscilando entre los 20, 22 por ahí, ¿sí? Entonces tiende a alcanzarse esos valores, a veces más altos que otros y a veces más bajos, ¿sí? Y acá también tiende a repetirse ciertos valores, ¿sí? En este caso tiende a repetirse valores que están entre 0 y 5, ¿sí? En este caso, bueno, cuando tú ves la gráfica, tú dices, bueno, esta serie tiene la cualidad visualmente, si uno la ve, de ser una serie estacionaria, ¿sí? Pero hay algunas que no, hay algunas en las que no podemos ver estos picos que se van repitiendo de cierta forma, ¿ok? Y entonces es difícil identificar si es estacionaria o no, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para verlo? Bueno, y salir de duda con estos picos altos y estos picos que son un poquito más bajos. Uno grafica mejor la función de autocorrelación. Y así te curas en salud y sabes en este caso cuál es el modelo que debes usar, ¿sí? Entonces, ¿qué modelo vamos a usar? Dependiendo de la función de autocorrelación. Si graficamos autocorrelación aquí, ¿qué nos quedaría? Bueno, si graficamos autocorrelación y usamos un lag, en este caso de 50, entonces lo que hacemos es que graficamos todos los valores de la autocorrelación desde 0 hasta donde, como el lag es de 50, desde 0 a 50, ¿sí? Entonces, si graficamos de 0 a 50 todos esos valores de la función de autocorrelación, ¿será que podemos concluir algo aquí? Esa gráfica nos dice algo. Si la comparamos, por ejemplo, con estas dos, que son las que nosotros utilizamos para la definición. ¿Nos dice algo? ¿Se parece a alguna de estas? Esta gráfica. No da mucha información porque la arriba tiene una tendencia así, lineal, ¿sí? Y esta aquí no se entiende cuál es la tendencia, ¿sí? Entonces uno ahí no, como que no sabría qué decir uno con respecto a si es estacionario o no. Entonces uno qué hace? Comienza a aumentar el valor de qué? Del lag, del K, del retardo, ¿sí?
Entonces un retardo en este caso ahora lo utilizamos de 3000. Y fíjate que con los 3000 ya cambió totalmente, ¿sí? Ahí ya se ve en este caso cómo es que se forma la función de autocorrelación y esta es de forma sinusoidal, ¿sí? Entonces cuando tenemos gráfica, en este caso autocorrelación, así de forma, en este caso sinusoidal, nosotros concluimos que la serie de tiempo es estacionaria, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la función de autocorrelación. Entonces, cualquier dato que tú tengas, si tú graficas la autocorrelación, tú puedes concluir, en este caso, si la tendencia es alcista o la tendencia actual es bajista en base a datos históricos. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Estas fueron las que graficamos la clase pasada. ¿Sí? Las que graficamos la clase. A todos les funcionó, ¿cierto? ¿Todos tienen esto funcionando? Listo, porque recuerden que cada uno en el proyecto tiene ciertos datos, ciertos activos que están estudiando, ciertos futuros, ¿no? Entonces recuerden que yo les voy a pedir, en este caso, que digamos en la tarea que realicen siempre que repitan lo que he mencionado acá, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que calculen la gráfica autocorrelación, en este caso para los valores que tenemos allá. ¿Utilizando qué código? Utilizando este código, ¿sí? Y cargando en vez de daily mean temperatures, entonces vas a cargar, en este caso es Nasdaq o el activo que tú tienes y mirar qué es lo que pasa y concluye si en este caso Nasdaq o Tesla tiene cierta tendencia alcista, ¿sí? Bueno, a veces la gráfica autocorrelación no te entrega mucha información porque los datos están muy desordenados. Entonces los datos en ocasiones requieren de ciertas transformaciones, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos datos cuya varianza, fíjate que va en este caso desde 0 a los 200, es mejor tener una varianza más pequeña para nosotros capturar lo que está sucediendo y tratar de hacer modelamiento predictivo. Entonces, pasar de 0 a 200, en este caso, cambiar de 0 a 200 y pasar de 0 a 5 es un cambio bastante grande y en este caso que te permite, en este caso, realizar modelamiento predictivo de mejor forma, ¿sí? ¿Y cómo calculamos esta variación? ¿Cómo tenemos esta transformación de los datos? Vamos a utilizar ciertas transformaciones. Una de ellas es la transformación logarítmica, ¿sí? Recuerdan que nosotros cuando estudiamos Google y Amazon tomamos la tasa de retorno instantánea calculando la resta entre los logaritmos. Entonces, porque justamente no se veía autocorrelación, es porque los datos necesitaban transformación y ajuste, ¿sí? Y esa transformación y ajuste, a ver, ¿dónde me fui? Y esa transformación y ajuste que nosotros realizamos, mírenla aquí, ¿sí? Era así, desordenada, y tomamos la resta entre quienes, entre los logaritmos, y entonces ahí sí podíamos revisar la autocorrelación, ¿sí? Ahí sí veíamos correlación entre los valores. Entonces esa transformación logarítmica es una de las tantas transformaciones que existen y una de las cuales vamos a ver acá en el curso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar transformación de datos, nosotros tenemos las siguientes transformaciones, ¿sí? Entonces, si queremos transformar nuestra serie de tiempo, ¿qué opciones tenemos? Bueno, si queremos usar una familia de potencias para transformar nuestra información, cada vez que cambiamos este valor de lambda y le damos ciertos valores, como por ejemplo, bueno, para lambda igual 1 decimos que no hay transformación, porque justamente en este caso te quedaría elevado a la 0, ¿sí? Y aquí te quedaría 1 por 1, porque si queda elevado a la 0 te da 1. Entonces aquí te quedaría la observación original menos 1, que no es una transformación, ¿sí? Es simplemente un traslado, no una transformación de los datos. Entonces, cuando tenemos lambda igual a 1, no hay transformación, ¿sí? ¿Está claro? Si coloca aquí lambda igual 0, sería 1 menos 1, 0. Esto elevado a la 0 da 1, por 1, 1. El denominador 1,
es imaginario, y en este caso si colocas lambda igual 1 aquí te quedaría y, que es la observación menos 1, que es trasladada en este caso una unidad a la izquierda más no transformada, ¿sí? Entonces por eso aquí nos queda que para lambda igual 1 no hay transformación, ¿sí? Si tomamos lambda igual 0.5 aquí, entonces sería con raíces, ¿sí? Y en este caso la transformación se llama la transformación raíz cuadrada, ¿sí? Cuando tomamos lambda igual a 0, ¿qué pasa cuando lambda es igual a 0? Cuando lambda es igual a 0, ¿qué dice la función? Que te da y punto por logaritmo natural de y. Donde y punto, ¿cómo se define? Como exponencial, en este caso, de este promedio aritmético entre los logaritmos, ¿sí? Entonces, esa función se llama transformación logarítmica, ¿sí? Fíjense que hay varias transformaciones, ¿sí? Y dependiendo, en este caso, el problema, uno puede testear todas estas transformaciones y mirar la gráfica de autocorrelación y ver en este caso cuál de estas es la que mejor se ajusta, ¿sí? Por lo menos acá tenemos otra que es para lambda igual menos 0.5, recuerden 0.5 es un medio, esto convierte a estos valores en raíces, entonces tenemos una recíproca de las raíces, ¿sí? Y si colocamos lambda igual a menos 1, obviamente vamos a tener la transformada inversa, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ciertos valores de lambda, aquí en esta función que te da transformaciones potenciales, o transformaciones exponenciales, podríamos decirle también, lo que estamos calculando es simplemente formas de transformar nuestros datos si es que cuando nosotros utilizamos la gráfica de autocorrelación, si la graficamos, y esta gráfica autocorrelación no nos da ninguna información correcta, ¿sí? Si no nos da en este caso una tendencia clara, lo que hacemos es que transformamos los datos y luego que transformamos los datos, graficamos autocorrelación y también graficamos en este caso el scatter plot que nos dice en este caso si las variables están correlacionadas sí o no, ¿sí? Entonces, para eso se usa la transformación de los datos, ¿ok? La transformación de los datos se utiliza para realizar un mejor análisis predictivo. Entonces, esta transformación tiene una interpretación física, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la interpretación física? Dice que es el porcentaje de cambio, en este caso, en la variable y sub t. ¿Y qué es el porcentaje de cambio en la variable y sub t que estamos hablando acá? Bueno, se define de esta forma, ¿ok? Si tú quieres ver un porcentaje de cambio en tu serie de tiempo YT, ¿qué haces? Tomas la diferencia entre la actual, y en este caso la observación anterior, divides entre la observación anterior y multiplicas por 100. Y este numerito que vas a obtener para cada valor de t te va a dar en este caso el porcentaje de cambio en qué? En la serie de tiempo y sub t. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que esa es una forma para calcular el porcentaje de cambio, ¿qué estamos afirmando aquí? Que este x sub t que está aquí, que es el porcentaje de cambio, se puede aproximar ¿con qué? Con esta diferencia logarítmica, ¿sí? Recuerden que esta diferencia de logaritmos es la misma que nosotros usamos para el cálculo de la tasa de retorno instantáneo cuando los precios de Google y Amazon no se veían correlacionados entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este porcentaje de cambio en la serie de tiempo se puede expresar de esta forma, ¿ok? ¿Cómo verificamos que esto es cierto? Bueno, uno comienza a partir de esta igualdad, de esta expresión que tenemos acá, y trata de llegar en este caso a la tasa, en este caso, del cambio de porcentaje, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a escribirlo. Escribirlo por acá. Está cargando.
momentico aquí que está cargando, está demorando, no sé por qué. A ver, ¿por qué demora tanto? Listo, bueno. Entonces, ¿qué tenemos? La fórmula, ¿sí? Decimos que el x sub t, nosotros decimos que se define como el porcentaje de cambio en tu serie de tiempo, ¿sí? Es 100 veces que y sub t menos y sub t menos 1 sobre y sub t menos 1. Así medimos el porcentaje de cambio en nuestra serie de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Lo que nos están diciendo en este caso es que el x sub t que tenemos aquí, este de aquí, ¿cómo se puede aproximar? Se puede aproximar en este caso tomando la diferencia entre los logaritmos, ¿sí? Se calcula multiplicando por 100 el logaritmo natural de y sub t menos el logaritmo natural de y sub t menos 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos afirmando y vamos a verificar, ¿sí? Que en este caso, eh, el porcentaje de cambio se puede aproximar de esta forma. ¿Y cómo verificamos esto? Se preguntarán ustedes, ¿cómo verificamos esto? Tenemos que partir de dónde? De esta expresión y tratar de llegar a dónde? A x sub t, donde x sub t es este valor, ¿sí? Entonces, vamos a ello. Entonces, comencemos a partir de aquí, ¿sí? Si comenzamos a partir de ahí, ¿qué nos quedaría? Entonces comenzamos con 100 veces logaritmo natural de y sub t menos 100 veces logaritmo natural, perdón, menos logaritmo natural de y sub t menos 1. ¿Sí? Listo. ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué podemos aplicar aquí? Si ustedes ven esto, ¿qué podemos aplicar aquí? ¿Qué podemos aplicar aquí? Si tenemos logaritmos naturales, ¿qué podemos aplicar? Esto es matemática, ¿sí? Ya esto es matemática. ¿Qué podemos aplicar aquí? Si tengo recta de logaritmos. ¿Recuerdan las propiedades de los logaritmos? Chicos, ¿están ahí? ¿Recuerdan las propiedades de los logaritmos? Eso es, muy bien. Entonces sería 100 veces, la propiedad del logaritmo es que logaritmo de un cociente es la resta de los ¿qué? De los logaritmos. Entonces, esto que tenemos acá, esta resta de logaritmos, la expresamos como el logaritmo natural de ¿qué? De un cociente o de una división, ¿sí? Donde quién va en el numerador y quién va en el denominador. ¿Quién va arriba? Chicos. A y sub t y abajo y sub t menos 1. Eso es. Eso es la propiedad del logaritmo, ¿sí? Logaritmo de arriba menos logaritmo de abajo y sale esto, ¿sí? Ahora, yo necesito buscar de alguna forma sacar esta expresión de aquí, ¿sí? Para tratar de verificar que en realidad estamos teniendo la aproximación. ¿Cómo consigo esta expresión de aquí? ¿Cómo consigo, por ejemplo, para empezar, cómo consigo, en este caso, este numerador? Porque el denominador lo tenemos, fíjate, yt-1, yt-1. Ese lo tenemos. Pero ¿cómo consigo el numerador? Que es yt menos yt-1, porque aquí solo está yt. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que puedo conseguir ese numerador?
No, porque la idea es usar lo que está aquí dentro, ¿sí? Porque ya estarías devolviéndote, ¿te fijas? Te estarías devolviendo a lo mismo. Es aquí mismo, aquí dentro. ¿Qué podemos hacer para conseguir esta resta? Piensen otro poquito. ¿Qué podemos hacer? Aquí en el denominador ya tenemos el yt-1, ¿sí? Entonces con ese no hay problema, estamos bien. Pero en el numerador nos faltan cosas. Porque necesitamos que nos quede así. ¿Qué hacemos? ¿Recuerdan cuando en matemáticas uno hace esas operaciones de sumar y restar para que no se altere? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ese y sub t que está en el numerador, ojo con lo que voy a hacer? ¿Qué pasa si yo le resto y sub t menos 1? ¿Sí? Si yo le resto y sub t menos 1, ¿qué hago para que no se altere? Porque al final lo que tenía era y sub t. ¿Cómo hago para que no se altere? Si yo resto y sub t menos 1 para que no se altere, también que sumo y sub t menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos dos? Se cancelan y ¿qué te queda? Este de arriba. Eso es, ¿se alteró? No se alteró. Porque ¿qué hicimos? Sumamos y restamos ¿qué? La misma cantidad. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ahora, ahí tenemos fracciones homogéneas, porque tiene el mismo denominador, ¿quién? El mismo denominador, ¿qué? ¿Cuál es el mismo denominador? Eso es. Entonces, ¿qué hago? Coloco este sobre ¿quién? Sobre este. Como la fracción homogénea, ¿sí? Como cuando tú tienes 2 más 3 sobre 5. ¿Cómo lo escribes? Como 2 sobre 5 más ¿qué? 3 sobre 5. Lo mismo, ¿sí? Pero este como si fuera el 2 y este como si fuera todo el 5. Entonces, ¿qué quedaría? Este sobre este, es decir, y sub t menos 1 sobre ¿quién? Sobre y sub t menos 1 más, ¿cuál es el otro? Y sub t menos y sub t menos 1 sobre y sub t menos 1. Muy bien, que es el factor común, el denominador común, perdón. Entonces, esto aquí, ¿cuánto da? 1, porque son iguales. Y al final, ¿qué te queda? Te queda que esto es igual a 100 veces logaritmo natural de 1 más y sub t menos y sub t menos 1 sobre y sub t menos 1. Y aquí nos estamos acercando a la fórmula, en este caso, que tenemos al inicio. ¿Por qué? ¿Qué es esta expresión? ¿A qué es igual esta expresión? ¿Sí? ¿A qué es igual esta expresión? Fíjense la que nosotros enunciamos al inicio que queríamos expresar. Mírenla. Es esta de aquí. ¿Te fijas? ¿Cuál es la diferencia? Que está multiplicada por ¿qué? Por 100. Pero es la misma que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si está multiplicada por 100, ¿sí? ¿Qué hacemos para que nos quede solamente la expresión que he dibujado con rojo? ¿Qué hago con este 100 que multiplica? ¿Lo paso a qué? A dividir. ¿Con quién? Con el x sub t, ¿sí? Entonces sería 100 por
logaritmo natural de 1 más ¿quién? X sub t sobre ¿quién? Sobre 100. ¿Estamos? ¿Por qué esto? Recuerden, esta expresión que he encerrado en el círculo es exactamente la misma que tenemos aquí arriba. Mírenla. Es exactamente esta misma, pero está multiplicada por 100. Entonces, como retiro este 100, lo paso a dividir. Si multiplica, pasa a dividir del otro lado. Pero pasa a dividir del otro lado ¿con quién? Con x sub t. Entonces aquí quedaría x sub t sobre 100 porque el 100 pasa a dividir. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto va a ser igual a 100 veces logaritmo natural de 1 más x sobre t. Ahora, hay una propiedad muy especial de los logaritmos, ¿sí? ¿Y cuál es esta propiedad especial de los logaritmos? Bueno, la propiedad dice en este caso que si tú tienes un valor de z bastante pequeño, si z es muy pequeño, ¿sí? Entonces el logaritmo natural de en este caso 1 más z va a ser aproximadamente el valor de z. ¿Sí? Entonces, en base a esta propiedad, si nosotros tomamos un valor de x sub t lo suficientemente pequeño, entonces nosotros concluimos que esto va a ser aproximadamente el valor de x sub t. ¿Okay? Siempre que el valor de x sub t sea suficientemente pequeño. Es decir, siempre que este cambio sea, o este cambio de porcentaje tienda a cero en este caso, ¿sí? Cuando este sea suficientemente pequeño, yo puedo aplicar esta propiedad y puedo concluir que esto va a ser aproximadamente x sub t, ¿sí? Y eso es lo que queríamos verificar. Queríamos verificar que esa diferencia de los logaritmos era aproximadamente ¿quién? X sub t. Pero ¿cuándo es aproximadamente x sub t? Hombre, justamente cuando este valor que tenemos aquí, el que estoy encerrando, cuando este valor tiende, en este caso, a 0, ¿sí? Cuando es suficientemente pequeño, cuando este valor es suficientemente pequeño, ¿sí? Si es suficientemente pequeño, entonces tengo esta aproximación. Y ahí tenemos una forma de nosotros verificar, en este caso, el cambio, la razón de la tasa de retorno instantáneo que ya habíamos visto y una aproximación de esta tasa de retorno instantáneo usando logaritmos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Luego, nosotros queremos, por ejemplo, ajustar en este caso nuestros datos. Queremos, en este caso, tomar y ajustar nuestros valores a la serie de tiempo usando distintos modelos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un modelo lineal, tenemos una serie de tiempo que es de esta forma, donde beta sub 0 y beta sub 1 son constantes. ¿Sí? Si tenemos una serie de tiempo que es, en este caso, por ejemplo, tiene una tendencia alcista o bajista y nosotros podemos aproximarla con una función parabólica, entonces nosotros aproximamos la serie de tiempo con una función parabólica, por ejemplo. ¿Sí? Si tiene una forma, por ejemplo, exponencial, nosotros tratamos de aproximarla con una forma exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste lo de ajustar, en este caso, los trends y nosotros eliminarlos de nuestra serie de tiempo para nosotros poder hacer un modelamiento predictivo como se debe? ¿Qué hacemos? Buscamos un modelo que se ajuste, en este caso, al trend que nosotros tenemos en nuestros datos. Luego que lo ajustamos, lo sustraemos, si es una regresión o es una función parabólica o cuadrática o exponencial como la que hemos visto, se sustrae en este caso del modelo esta aproximación que nosotros hemos hecho para los trends, ¿sí? ¿Y cuáles son los modelos que nosotros tenemos? Los que hemos presentado aquí a continuación, ¿sí?
Entonces, si yo aproximo el tren con una línea, lo resto de los datos y estoy en este caso quitando la tendencia para nosotros poder realizar mejor el modelamiento predictivo, ¿sí? Y esta es otra forma de transformar los datos cuando nosotros no vemos en este caso con claridad cuál es la tendencia de estos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si tenemos una tendencia, ¿sí?, alcista, en este caso lo que hacemos es que tratamos de ajustarla, por ejemplo, con una línea, ¿sí? Y restamos la línea, en este caso, que es la que se ajusta, sería por ejemplo esta de acá, la restamos con los datos y nosotros tenemos una transformación de nuestra información, la cual es más fácil en este caso de analizar, ¿sí? Lo mismo en el caso que tengamos varios datos y nosotros queremos transformarlos con diferenciación, simplemente se resta el dato actual con el dato anterior, así como hacíamos en la tasa de retorno instantáneo, se resta el actual con el anterior y le damos, digamos, un nombre a esta recta, que es en este caso estado por el símbolo nabla, ¿sí? Entonces, cuando realizamos esto, cuando aplicamos el operador nabla, lo que hace este operador simplemente es tomar la actual, le resta la anterior. ¿Y cómo se simboliza? Bueno, también se simboliza con este operador 1 menos b, que son los operadores muy parecidos a los de ecuaciones diferenciales, que si se le aplica, por ejemplo, a una serie de tiempo y es sub t, ¿qué hace el b? El b lo que hace es que le resta 1 al subíndice t que tenemos en nuestra serie de tiempo, ¿sí? Si en este caso no aparece B, sino que aparece 1, simplemente se hace un producto, ¿sí? Entonces sería el producto 1 por YT, que sería la identidad que te daría YT. Pero luego cuando aplicamos el operador B a YT, en este caso se le resta al subíndice T, se le resta 1, ¿sí? Y este es un operador que se llama el operador de diferenciación y sirve para transformar datos, ¿sí? Y se llama el backshift operator, ¿sí? Entonces, este operador vamos a profundizar en él la próxima clase. Vamos a ver qué pasa cuando se eleva al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado sería simple porque sería el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y luego todo esto aplicado, digamos, al YT, lo que hace es que cuando está al cuadrado se le resta 2, cuando está a la 1 se le resta 1 y te queda esta expresión así, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de nosotros transformar los datos, ¿sí? Así o así con un operador de diferenciación de segundo orden, ¿sí? En caso general, para operadores de alto orden, en este caso de diferenciación, estaría definido así, ¿sí? Entonces, es otra forma de transformar los datos, ¿sí? Que vamos a retomar a partir de aquí la próxima clase y ya vamos con los famosos Simple Exponential Smoothing que estábamos esperando, ¿sí? Estos Simple Exponential Smoothing son los que vamos a utilizar para el proyecto y son los que tienen que utilizar para modelamiento predictivo, y necesito que vayan leyendo esta parte y vayan tratando de compilar los algoritmos que aparecen ahí al final, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto en la próxima clase y comenzamos a partir de aquí, ¿sí? Porque ya ustedes tienen el quiz ahorita, ¿ok? El examen. Y eso, chicos, gracias por la asistencia. Entonces espero que les termine de ir muy bien con la actividad para que tengan buenos resultados, y les estaré, apenas entreguen, trataré de tener los resultados lo más pronto posible, ¿sí? Bueno, chicos, se cuidan, entonces ya saben, a estudiar, se cuidan. Gracias a ustedes, con gusto se cuidan, gracias.